Se abre la audiencia en vista pública en el expediente 2771-2014, formado por apelación de sentencia en amparo en la acción constitucional promovida por Miguel Alfredo González Gamarra, en calidad de administrador de la mortual de don Roberto Bocaletti de León, contra la Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparo y Antejuicio. La Secretaria General Adjunta dará lectura a la parte conducente de las consideraciones y la parte resolutiva de la sentencia apelada, y asimismo efectuará las advertencias reglamentarias respectivas de la presente audiencia. En la parte considerativa de la sentencia de 2 de mayo de 2014, emitida por la Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparo y Antejuicio, que conoce esta Corte en apelación y respecto de la cual se pronunciarán quienes intervienen en la presente audiencia, se estableció que el postulante se equivocó al solicitar la enmienda del proceso, pues efectivamente esta es una facultad que tiene el juez y no un medio de impugnación. En el presente caso, lo que correspondía interponer era el recurso de nulidad contra la notificación por no haberse efectuado con las 24 horas de anticipación que señala el artículo 75 citado. No se causa agravio alguno si el reclamante es responsable del inadecuado uso de su derecho de defensa. Luego, no se ha cometido agravio que no haya sido posible reparar mediante la impugnación que conforme a derecho correspondía plantear. Cabe indicar que de la lectura del escrito que contiene el planteamiento del amparo, se advierte que el postulante no manifiesta en forma individual los agravios que le causa cada uno de los actos reclamados, sino únicamente se refiere a su inconformidad con lo resuelto por la sala impugnada en la resolución de fecha 27 de septiembre de 2013, mediante la que se declaró no al lugar a la enmienda por ser una facultad que tiene el juez. Sin embargo, se reitera que la enmienda no es un medio de defensa de las partes, sino una facultad del juez, tal y como lo estimó la sala reclamada. De ahí que se continuó con el trámite del recurso de apelación con la fase de dictar sentencia de segundo grado, dentro de la que se declaró con lugar la demanda ejecutiva en contra de la mortual de Roberto Bocaletti de León, sin advertir agravio alguno contra el postulante. Esta Cámara concluye que ninguno de los actos reclamados le causó el agravio denunciado por las razones estimadas, por lo que el amparo debe denegarse por improcedente. Al resolver, declaró: deniega por improcedente el amparo planteado por Miguel Alfredo González Gamarra contra la Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Ramo Civil y Mercantil. Se condena en costas al postulante, no se impone multa al abogado patrocinante. De conformidad con lo establecido en las disposiciones reglamentarias y complementarias contenidas en el Acuerdo 1-2013 de esta Corte, se hace conocimiento de quienes harán uso de la palabra en la presente audiencia que al hacerlo cuentan con un tiempo de 15 minutos para pronunciarse estrictamente sobre el fallo recurrido, en particular sobre la existencia de agravios o no que éste les ocasiona. Además, deberán dirigirse directamente al tribunal, alegar en forma oral y abstenerse de dar lectura a cualquier documento, salvo autorización del presidente, concretarse al asunto planteado, ser breves, precisos y concisos en su exposición y abstenerse de proferir expresiones irrespetuosas respecto a las partes o a los miembros del tribunal. Eso es todo, señor presidente. Voy a hacer uso de la palabra el abogado Gabriel Orellana Rojas, que representa al apelante solicitante del amparo y de esta vista pública. Muchas gracias, señor presidente. Con la venia de la honorable Corte, quiero solicitar con antelación suficiente, señor presidente, se me permita eventualmente leer uno que otro pasaje que estimo pertinente para mi caso. Serán pocas líneas y atinentes al punto. Comienzo por recordar aquí hoy las palabras de un insigne magistrado que fue de este tribunal, el doctor Edmundo Vázquez Martínez, cuando en la cátedra universitaria nos decía que hay que cuidar que la forma no se trague a la justicia. Y lo decía porque precisamente por muy simple que sea el caso, o en apariencia sea muy simple, es un caso que entraña un profundo sentido de la justicia frente
al formalismo de la ley, al formalismo decimonónico que ha aplicado en este caso la Corte Suprema de Justicia en aras de defender lo que nosotros consideramos una actuación que desde un principio vicia el debido proceso y la obligación que la ley le impone a los jueces y magistrados de velar porque los actos de comunicación de sus tribunales sean cumplidos de oficio, y les impone la carga de velar celosamente porque estas notificaciones se hagan en un tiempo razonable. De la lectura que hemos escuchado de la parte considerativa del fallo, se desprende que acá lo que se discute es un tema muy simple. Se hizo una notificación por parte del Tribunal de Apelación para la audiencia de la vista con menos de 17 horas de antelación. Igual se pudo haber hecho con 6 horas, con 2 horas o con 1 hora, o igual la pudieron haber hecho 5 minutos antes de la hora de la audiencia. Pero el punto estriba en que el Código Procesal Civil y Mercantil claramente señala que el presidente del tribunal, en este caso una sala de apelaciones, tiene la obligación de velar escrupulosamente, palabras más, palabras menos, porque las notificaciones se hagan en tiempo. La carga de esta obligación procesal corresponde al presidente del tribunal, y si lo extendemos en el amplio sentido que establece el espíritu constitucional, es a cargo del tribunal. Fue por ese motivo que se decidió pedir la enmienda del proceso, porque estimamos que la carga de esa labor corresponde, insisto, al tribunal, y no es una conclusión festinada, es simplemente llamarle la atención al tribunal, al presidente del tribunal, porque vele porque el régimen de notificaciones se haga con tiempo. Indudablemente que cabe la posibilidad de impugnar estas resoluciones, pero el punto entonces sería consentir que los tribunales incumplan con su labor, porque si la parte no los impugna o no pide que se cumpla con el deber que la ley le impone al presidente del tribunal, entonces, señores, el proceso regresa a la época de que todo es en principio rogado, y mejor volvemos al proceso formulario romano. La Convención Americana sobre Derechos Humanos señala, entre otras cosas, que el debido proceso, y así lo ha reconocido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, implica, entre otras cosas, una igualdad de armas entre las partes. Y esa igualdad de armas entre las partes incluye al tribunal. Y el tribunal tiene harta obligación de velar porque se cumplan los recaudos del debido proceso. Es que es imposible permitir que en un momento dado los tribunales incumplan con sus obligaciones y dejarlo todo, la carga, a las partes. Señores, esa norma que dice la Corte que no se violó ningún derecho al apelante, es inaudita. Es que es evidente que aquí hubo una falta gruesa, un incumplimiento notorio por parte del tribunal de sus obligaciones elementales. No hay necesidad de impugnar, es que el propio Código Civil dice que cuando la nulidad es manifiesta, el tribunal lo puede declarar de oficio. Quisiera, en tal virtud, porque creo que es suficiente lo que he explicado en este momento, se me permita leer un párrafo de una sentencia que ha hecho historia en la jurisprudencia latinoamericana. Es una sentencia que dictó el Tribunal Constitucional venezolano cuando Venezuela era la República de Venezuela, no
por favor, confundirla con la República Bolivariana de Venezuela, que es posterior a esa época. El razonamiento es impecable, es reflejo de lo que debe ser el derecho constitucional entendido en el siglo XXI, y con el permiso de esta Corte paso a leerlo. Dice así: la Sala considera que en el seno de nuestro Estado constitucional de derecho, fundado en la supremacía del Estatuto Constitucional, la concepción hermenéutica del derecho no puede ya referirse a interpretaciones de la ley de la Constitución de manera subsuntiva y aislada, pues el análisis interpretativo de la Constitución y del ordenamiento jurídico conducen a una interpretación constitucional que no interpretación de la Constitución, en virtud de la cual se determina el alcance de la norma jurídica a partir de los principios y valores constitucionales, incluso más allá del texto positivo de esta. Es lo que la doctrina más reputada entiende por interpretación del ordenamiento jurídico, considerando obsoleta la interpretación de la ley. Aquí abro un paréntesis. Es la interpretación que aplicó la Corte Suprema de Justicia en cuanto a Tribunal de Amparo en este caso. Pues de la interpretación concebida como mera fórmula determinada de determinación textual de una voluntad coherente y homogénea, manifestación en última instancia de la soberanía del legislador, se pasa a la interpretación como combinación de principios, valores y métodos en orden para integrar los textos en el proceso de la aplicación del derecho. Ni más ni menos son los artículos 10 y 51 de la ley del organismo judicial. Con esto concluyo, señor presidente. Gracias. Puede hacer uso de la palabra la agente fiscal abogada Maritza Yesenia Castillo López del Ministerio Público. Gracias, señor magistrado de la Corte de Constitucionalidad. Tengan todos ustedes buenos días al abogado postulante y demás público presente. En virtud de lo manifestado por la secretaria, solicito la venia al honorable presidente para hacer únicamente lectura de algunas sentencias proferidas por esta honorable Corte de Constitucionalidad, únicamente para mención, no así como lectura. En ese sentido, el Ministerio Público, con todo respeto, manifiesta que de lo manifestado por el postulante y lo resuelto por la autoridad reclamada, no existe vulneración a los derechos constitucionales que la Constitución Política de la República de Guatemala garantiza, y del porqué de esta situación, tal como lo ha manifestado el postulante en el primero y segundo acto reclamado de fecha 19 de septiembre del año 2013, en la cual señala una vista para fecha 26 de septiembre del año 2013, así como una cédula de notificación. Se ha establecido que el mismo no agotó la definitividad. ¿Y el por qué no agotó la definitividad? Toda vez que tuvo que haber interpuesto recurso de nulidad, tal como lo establece el artículo 613 del Código Procesal Civil y Mercantil. En ese sentido, esta honorable Corte de Constitucionalidad se ha pronunciado en la sentencia del expediente 3949 del año 2009, de fecha 22 de noviembre del año 2010. Asimismo, en el tercer acto reclamado que manifiesta el postulante de fecha 27 de septiembre del año 2013, en el cual solicita una enmienda al procedimiento, el Ministerio Público considera que el mismo no existe agravio, tal como lo establece el artículo 67 de la ley del organismo judicial. Es una enmienda y es una facultad que le corresponde al organismo judicial. En cuanto al último acto reclamado que ha manifestado el postulante, que consiste en la resolución de fecha 1 de octubre del año 2013, el Ministerio Público considera que la misma no existe un agravio en la apelación que él mismo interpuso. En ese orden de ideas, el Ministerio Público concluye y solicita a los honorables magistrados de la Corte de Constitucionalidad que la apelación sea declarada sin lugar. Y en ese sentido, confirme la sentencia venida en grado y como consecuencia se deniega el amparo planteado por el postulante. Únicamente. Se clausura la audiencia de vista pública.